Buenas a todos, bienvenidos a Casas del Básquet, bienvenidos a un nuevo vídeo y a una nueva jornada. No, vamos a hacer hoy un análisis, vamos a, pues hablar un poco sobre los medios de comunicación y el diferente trato que se da con respecto a ciertos jugadores y a ciertos equipos. Vamos a hablar en especial al trato que se le ha dado a Kyrie Irving con el paso de este jugador por los Boston Celtics, y también vamos a hablar de Los Ángeles Lakers y el trato que se da a este equipo por parte de los medios cuando pierden comparados con otros equipos, como por ejemplo sus vecinos, sin ir más lejos, Los Ángeles Clippers. Así que vamos a empezar por el tema Kyrie Irving y con esas declaraciones que hizo en el día de ayer Kendrick Perkins. Kendrick Perkins, durante el partido entre Boston Celtics y Houston Rockets, dijo esto: cuando jugaba para los Celtics nunca me enfoqué realmente en la multitud o los fans, estaba tan encerrado. Ahora que soy analista, estoy retirado, es sorprendente cuántos fanáticos de los Celtics hay en todo el mundo. ¿Escuchas estos cánticos ahora? Vamos Celtics. Y Kyrie Irving no quería jugar aquí. Cada vez que pienso en este tipo quiero vomitar. Añadiendo a todo esto que también perdió todo el respeto que le tenía al actual base de los Brooklyn Nets. Y realmente yo tenía que hacer este vídeo sobre todo por estas declaraciones, porque creo que no se es justo con Kyrie Irving. No se es justo. Yo sé que muchos pensáis que no es un líder, que sí que puede tener muchísimo talento, pero no vale para liderar una franquicia. Yo pienso que no vale para liderar una franquicia desde el punto de vista del vestuario. Un líder de una franquicia de la NBA o de lo que sea tiene que ser líder dentro y fuera de la cancha. Kyrie Irving para mí no lo es fuera de la cancha, no ha estado a la altura, le ha venido muy grande la situación que vivió con los Boston Celtics. Al final yo creo que también influye la grandeza o el tamaño de la franquicia en la que estés, y obviamente estar en la más galardonada de toda la historia como son los Boston Celtics creo que también no le ayudó en cierta manera a Kyrie Irving, pero creo que siempre ha sido líder dentro de la pista, siempre, absolutamente, y eso nadie se lo puede recriminar. Creo que Kyrie Irving ha sido profesional en todo momento en cuanto al rendimiento deportivo, y simplemente hay que ver los últimos playoffs que juega Kyrie Irving con Boston Celtics. Kyrie Irving siempre está ahí, siempre es el que se juega los balones importantes, es el que toma toda la responsabilidad, es el que coge los galones y es el que lidera al equipo en todo momento, es así. Entonces creo realmente que es muy injusto valorar a Kyrie Irving solo por las declaraciones que hacía en los postpartidos, cuando se mostraba bastante quemado por la situación que estaba pasando Boston en aquel momento y también el jugador, ¿no? Como pidiendo bastantes responsabilidades y mucho más rendimiento de sus compañeros de equipo. Pero creo que hay que valorar absolutamente todo. Esos Boston Celtics de la última etapa del último año de Kyrie Irving creo que realmente no funcionaron, no por Kyrie Irving por ser mal líder en el vestuario, sino porque también había ciertas bombas de relojería que terminaron por explotar. Sin ir más lejos, el tema de Terry Rozier, Marcus Morris, Jaylen Brown, el hecho de que se publicara el vídeo en el que casi llegan a las manos Marcus Morris y Jaylen Brown, la lucha por los minutos, etcétera. Boston Celtics estaba plagado por jugadores que se caracterizaban por tener un carácter bastante peculiar y que encendías una llamita y bueno, se producía un incendio. Entonces realmente creo que hay que tener en cuenta muchas cosas, y creo que cuando se habla de Kyrie Irving y su etapa con Boston Celtics no se valora el cómputo total, es decir, siempre nos solemos quedar con lo malo, como digo, con que no ha estado a la altura, no ha sido un líder en el vestuario como puede ser por ejemplo un Kevin Durant, un Stephen Curry, un LeBron James, un James Harden, etcétera, etcétera, pero deportivamente hablando en pista, siempre Kyrie Irving ha dado la cara por el equipo donde estaba, por los Cleveland Cavaliers, por los Boston Celtics, siempre. Hay que tener en cuenta al final, y yo pienso que Kyrie Irving no puede ser un líder completo, no puede ser un líder 100% de una franquicia, porque realmente la personalidad que tiene este jugador va en contraposición a lo que se supone que es ser un líder. Kyrie Irving es un jugador muy peculiar, que hoy te puede decir sí y mañana puede cambiar de idea y te puede decir no, pero es que otro día te puede volver a decir que sí. Entonces ya sabes lo que se dice de Kyrie Irving, es un jugador muy especial, con un carácter y una personalidad muy específica, que hay que andar con pies de plomo con este jugador, que es muy cambiante, que dice que la tierra es plana. Entonces creo que al final todo esto es un cómputo que al final da lugar a que Kyrie Irving no sea un buen líder en el vestuario, pero deportivamente hablando, jugando al baloncesto, siempre, 100% de los partidos ha mostrado que es un líder dentro de la cancha, es un líder deportivamente hablando, lo es. Y si no, miraros todos los partidos, por ejemplo, cuando jugaba en Cleveland Cavaliers antes de la etapa de LeBron James, en algunos partidos con la etapa de LeBron James y en los partidos durante su estancia en los Boston Celtics, absolutamente siempre ha cogido los galones cuando estaba jugando un partido a nivel profesional, siempre. Y yo
lo que sí que entiendo que se le puede achacar es la manera de llevar el vestuario cuando él ha tenido realmente la oportunidad de ser la cara, el rostro de una franquicia, en este caso los Boston Celtics, pero deportivamente hablando ha sido profesional 100%, 100%. Entonces, como digo, entiendo realmente que mucha gente esté dolido con él, creo que al final ha sido un jugador que al final su etapa de Boston Celtics viene a reflejar lo que es Kyrie Irving, una persona muy cambiante que puede decir que va a renovar con Boston y que quiere que su camiseta quede retirada en lo alto del TD Garden para toda la vida y al día siguiente querer salir traspasado y marcharse a Brooklyn Nets. Yo entiendo realmente esto, pero si analizamos absolutamente todos los partidos de Kyrie Irving con Boston Celtics, llegaremos a la conclusión que el líder deportivo, no el líder de vestuario, pero el líder deportivo siempre ha sido Kyrie Irving, siempre. Y realmente creo también, ya analizando un poco ese proyecto de Boston Celtics en el último año de Kyrie Irving, creo que tampoco ha habido un jugador que le funcione como escudero, no deportivamente hablando, sino emocionalmente en el vestuario y que le ayude a llevar la situación, a reconducirla cuando muchas veces se torcía. Y creo que eso al final le ha perjudicado también en cierta manera. Así que, como digo, me parece muy injusto el trato que se le está dando a Kyrie Irving en cuanto a su liderazgo y su profesionalidad por su pasada etapa con Boston Celtics. Creo que ha habido una parte muy mala donde no ha sabido llevar, donde no ha sabido liderar al equipo, que es la parte del vestuario, pero ha habido una parte muy buena que es el aspecto profesional y el aspecto de meter los balones en la canasta. Y en ese aspecto, para mí, no ha fallado nunca. Y por otra parte, en cuanto al equipo, en cuanto a Los Ángeles Lakers, creo que tampoco se está haciendo un buen trato de la realidad que estamos viviendo con este equipo y sobre todo si lo comparamos con el trato que están teniendo otros colectivos de la NBA, ya sean los Clippers, ya sean los Bucks, etcétera, etcétera. Por poner un ejemplo, Los Ángeles Lakers. Los Ángeles Lakers es un equipo que se está hablando mucho de ellos porque se está afirmando en las últimas horas que si van primeros en la conferencia oeste, ganan a equipos que, bueno, están un escalón o dos por debajo de ellos, pero cuando llega la hora de la verdad y se enfrentan a rivales directos, ojo, porque pierden absolutamente todos los partidos. Y es verdad, el otro día vi una estadística que había perdido 0 de 5 encuentros. Creo que eran 2 contra los Clippers, 1 contra los Celtics, 1 contra Milwaukee y 1 contra Toronto. Sí, es cierto, pero hay que tener en cuenta y hay que ir un poquito más allá. No hay que ser resultadista al 100%. En definitiva, la temporada regular yo lo considero como una época de transición de un equipo que va evolucionando poco a poco hasta alcanzar su máximo nivel o intentar alcanzar su máximo nivel para afrontar los playoffs, que es la hora de la verdad. Entonces creo que hay que tener en cuenta que sería mucho más preocupante el juego que muestra el equipo en esos partidos que el hecho de simplemente perderlos. ¿Perderlos es negativo? Sí, no estoy diciendo que no, pero hay maneras y maneras de perder. Y si analizamos los partidos, hay que tener en cuenta que la situación que viven los Clippers es totalmente diferente a la situación que viven Los Ángeles Lakers. Ya lo dije al principio de temporada, por ejemplo, Los Ángeles Lakers es un equipo que tiene muchísimas caras nuevas e importantes. Es decir, al final Los Ángeles Clippers hicieron un traspaso importante con el que consiguieron a Paul George y a Kawhi Leonard, pero realmente el equipo en sí sigue siendo el mismo que el año pasado. Es decir, al final el equipo de Los Ángeles Clippers tiene más química desde un primer momento que Los Ángeles Lakers, porque siguen manteniendo a Montrezl Harrell, siguen manteniendo por ejemplo a Patrick Beverley, siguen manteniendo a jugadores importantes del año pasado. Los dos únicos jugadores que por ejemplo sí se pueden considerar realmente importantes y que cambiaron de aires son por ejemplo Shai Gilgeous-Alexander y Danilo Gallinari, pero han venido por ejemplo Kawhi Leonard y Paul George e introducir en el esquema de los Clippers unos Clippers que tienen un entrenador de muchos años en la franquicia como Doc Rivers. No es tan difícil, no digo que sea fácil, pero no es tan difícil como por ejemplo introducir a Anthony Davis, a Danny Green, por ejemplo a Avery Bradley, etcétera, etcétera, y con todos los cambios que tuvo Los Ángeles Lakers el año pasado con Michael Beasley, por ejemplo Lance Stephenson, etcétera, etcétera. Los Lakers tienen muchas nuevas caras, de Marcus Cousins, Dwight Howard, y ya no solo me refiero a nuevas caras en el conjunto del equipo, es decir, en cuanto a jugadores, sino también en el staff técnico. Han cambiado el entrenador, han cambiado por ejemplo a Luke Walton por Frank Vogel, y el hecho de tener un nuevo entrenador y que intente instaurar su sistema, es decir, que haya un cambio, una transición en la manera de jugar con respecto al año anterior, eso también influye, y eso hay que tenerlo en cuenta porque, por ejemplo, uno de los dos partidos que se jugaron entre los Clippers y los Lakers
fue el primer partido de la temporada regular, y el primer partido de la temporada regular es mucho más importante la química que haya en un equipo que en otro, porque los jugadores de Los Ángeles Lakers tenían muchos menos minutos jugando juntos que Los Ángeles Clippers, porque como digo y repito, Los Ángeles Clippers contaban con jugadores que ya habían jugado mucho tiempo juntos durante el año pasado, y los Lakers tenían caras nuevas. Entonces, uno de esos partidos es entendible que lo pierdan Los Ángeles Lakers porque no hay química, porque falta entendimiento, y eso lo vimos también en los Lakers del año pasado cuando llegó LeBron James, que no se entendía al principio con Kyle Kuzma, con Lonzo Ball, con Brandon Ingram, etcétera, etcétera. Entonces, al final, los Lakers han pegado un salto con respecto al año anterior, con los jugadores que han llegado de 2, 3, incluso 4 escalones. Los Clippers han pegado un salto, pero ha sido menor porque sí, has traído a 2 estrellas, pero la base, los pilares del equipo siguen siendo más o menos los mismos. Patrick Beverley era importante y se ha quedado. Shamet, Lou Williams se ha quedado y era muy importante el año pasado para los Clippers. Doc Rivers, no ha habido un cambio de sistema, y por ejemplo Montrezl Harrell, más de lo mismo. Ivica Zubac, etcétera, etcétera. Sigue siendo el mismo colectivo, salvo con 2 estrellas, que son Kawhi Leonard y Paul George. Es a lo que yo me refiero. Y luego, como digo, hay maneras y maneras de perder. Es decir, cuando pierden Los Ángeles Lakers, sobre todo contra rivales directos, contra Houston Rockets, etcétera, parece que hay una hecatombe mundial, que están en crisis, una situación parecida como la que está pasando ahora mismo Philadelphia 76ers. Y creo que realmente hay que analizar el estilo de juego que tienen los Lakers, cómo pierde, bueno, los Lakers y cualquier otro equipo. Cuando se analiza la situación de una franquicia a nivel deportivo, resultados, victorias, derrotas, hay que analizar la manera que tienen de perder. Es decir, si tú te dejas remontar, pero tú ves que el equipo es capaz de ganar, como por ejemplo la derrota contra Toronto Raptors en el Staples Center, donde remontan los Raptors, creo que a partir de la segunda mitad, con un enorme Pascal Siakam, en ese partido los Lakers demostraron que iban por delante en el marcador y que podían ganar, que tienen el suficiente rendimiento y talento como para ganar a los Toronto Raptors de sobra. Al igual que por ejemplo el enfrentamiento contra los Clippers, los Lakers llevaron la batuta, llevaron la iniciativa en todo momento, se dejaron remontar, yo creo que muchas veces por lo que he dicho, ¿no? Exceso de confianza, la pájara famosa de la que tanto hablaba por parte de Los Ángeles Lakers, pero al final demostraban una vez más que tenían equipo, que sabían jugar al baloncesto y que el baloncesto que estaban demostrando partido a partido era más que suficiente para ganar a cualquier rival, ya sea directo o no directo. Pero, ojo, yo no quiero decir que todos los partidos contra rivales directos han demostrado aquí talento, etcétera, etcétera. No, yo de hecho considero que hay un partido de esos 5 que es verdaderamente preocupante y se puede hacer una lectura negativa del conjunto de los Lakers. Y es precisamente el partido contra Boston Celtics, porque es un partido que pierden de manera abultada, pero pierden mal. Pierden sin saber dar respuesta alguna, no encuentran soluciones para cambiar el transcurso del partido. Y si lo comparamos el rendimiento que tuvieron los Ángeles Lakers en ese partido contra sus rivales, contra Boston Celtics, ahí sí que es preocupante, pero porque pierdes y pierdes mal, no pierdes luchando, pierdes por paliza y el rendimiento que demuestra el equipo no es bueno, no es para nada bueno. Entonces ahí sí que es preocupante, pero en otros realmente no. El hecho de perder de manera ajustada, etcétera, sí es una derrota, pero como digo, hay maneras y maneras de perder. Y de hecho a mí esto me llama mucho la atención, sobre todo por parte de los medios de comunicación, porque tú ves que pierden, por ejemplo, Los Ángeles Clippers, sin ir más lejos, ayer contra Filadelfia, y el trato que se hace de la derrota de los Clippers no es tan catastrófica como la que se hace, por ejemplo, si llegan a perder Los Ángeles Lakers. Esto a mí me llama la atención, me llama muchísimo la atención. Por ejemplo, el tema traspasos, ya sabéis lo que se habla de Los Ángeles Lakers en relación a este tema, que no se han movido, que se han dormido, que han hecho un error porque no han conseguido a un jugador vía traspaso, no se han reforzado, etcétera, etcétera, y que la plantilla no es tan buena como tanto se dice. Y por ejemplo, los Clippers sí que lo han hecho bien, han conseguido a Marcus Morris, se lo han quitado los Lakers, etcétera, etcétera. Solo se habla de Los Ángeles Lakers, de que no se han movido, pero hay, por ejemplo, otro equipo máximo nivel que tiene aspiraciones increíbles, de hecho es el gran favorito por el bando de la conferencia que no se ha movido y no se habla nada de ellos, como son los Milwaukee Bucks. Milwaukee no ha hecho un movimiento vía traspaso, puede firmar desde la agencia libre, pero no ha hecho un movimiento durante el periodo de traspasos, no lo ha hecho y nadie habla de ello. Nadie habla de que Milwaukee, pese a ser el favorito, pese a ser el primero en la conferencia no se ha reforzado, y cualquier equipo se puede reforzar, cualquier equipo puede mejorar. Boston Celtics tampoco ha hecho movimientos y ya sabéis que es un equipo que siempre se ha dicho que necesitaba esta temporada, junto con Enes Kanter, un jugador interior para reforzar ese
juego de Boston Celtics que puede lastrar un poco al conjunto de Massachusetts. Entonces, no ha hecho movimientos, no va primero en la conferencia no ha conseguido un traspaso, pero tampoco se habla tanto como sí que se hace con Los Ángeles Lakers al no reforzarse. Y eso es a lo que yo me refiero con el tema de la rivalidad esta que acaba de surgir de los Clippers Lakers y lo que hablaba en el coche el otro día, que realmente fruto de esa rivalidad creo esta temporada que se le está dando muchos más palos a los Lakers que de normal, simplemente por esa rivalidad que se usa muchísimo para vender esta temporada, que es Kawhi Leonard versus LeBron James, Paul George versus Anthony Davis, la pareja de los Clippers, la pareja de los Lakers, los Clippers y los Lakers. Entonces creo que fruto de esta rivalidad, etcétera, etcétera, al final se les está dando unos palos a Los Ángeles Lakers increíbles, y creo que tampoco la situación es tan catastrófica como se pinta. Los Lakers tienen problemas, en cierta manera y en ciertos puntos sí que los tiene, pero como cualquier otro equipo. Los Milwaukee Bucks, por ejemplo, tendrán sus problemas. A principio de temporada los tenían. Otro equipo, Boston Celtics, también tendrá sus problemas. Denver Nuggets, todo equipo tiene sus problemas y todo equipo puede mejorar. Es así, no hay un equipo perfecto. Pero sí que es verdad que el trato que se da con respecto a un equipo, si lo comparamos con otro, es muy diferente por parte de los medios. Es muy diferente. Así que nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, darle like, suscribiros, comentarme qué pensáis acerca de este tema. Sé que va a haber muchas opiniones encontradas. Comentarme qué opináis acerca del tema de Kyrie Irving y también comentar qué opináis acerca del tema Lakers, Clippers, Bucks, Celtics y el trato que se da diferente por parte de los medios de comunicación. ¿Creéis que es el mismo? ¿Creéis que es diferente? ¿Qué creéis? ¿Qué pensáis? Dicho esto, ahora sí os espero en próximos vídeos aquí en Cosas del Básquet. Adiós.